Le damos bienvenida a un economista de referencia, Horacio Ravelli, con quien queríamos hablar un poco sobre estas ficciones de los libertarios, estas ficciones económicas en las que estamos viviendo, sobre inflación, sobre consumo, sobre pobreza. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Horacio? Y muchas gracias por estar en nuestro programa. Al contrario, muchas gracias a ustedes por invitarme. Vos sabés que nos subleva escuchar los índices de inflación, nos subleva escuchar que no cambian el índice de inflación porque en este momento no es conveniente. Es una caraduría, o sea, ¿cómo se dice? Una caradurez, una desfachatez, riéndose en la pobreza de nuestro pueblo, que no... yo lo que me pregunto, ¿cómo se podría hacer un índice de inflación que tenga en cuenta las necesidades de nuestro pueblo? Porque no va. Te escuchamos. No, seguro. Ahora, el índice es como el termómetro se está roto en forma maliciosa. El problema de fondo, el problema real es que están haciendo una brutal transferencia de ingresos, un brutal endeudamiento del país, una brutal pobreza de la población, y una minoría parásita y rentista se apropia de esa diferencia. O sea, desde que ellos llegaron, recordad que devaluaron violentamente el 12 de diciembre, eso enseguida se propagó los precios. Las grandes empresas formadoras de precios, pensemos en las expendedoras de combustible, las transportadoras de gas, de electricidad, en las grandes empresas alimenticias, Molino Río de la Plata, Arcor, Frigorífico Río Platense, bueno, todos esos aumentaron fuertemente sus precios y ganaron fortuna. Esa fortuna que ganaron lo pagó la población. Aumentaban los precios todos los días, siguen aumentando, ahora menos, pero aumentaban permanentemente los precios. La inflación del año 2024 fue un 117,8%. Los jubilados ahí de entrada perdieron no menos un 30%, un 35% tal vez de su capacidad adquisitiva y nunca la recuperaron. Y lo mismo pasa con los sectores de empleados públicos. Hay sectores, por ejemplo, el sector financiero, los bancarios, los empleados bancarios, los aceiteros, los camioneros, por una cuestión de logística, obviamente también los mineros, los petroleros, que obtienen remuneraciones más cercanas a la realidad. Pero la gran mayoría de los trabajadores, las paritarias son del 1% mensual. O sea, vos te das cuenta lo ridículo que es esto. Hay una brutal transferencia de ingresos del trabajo a estos sectores que tienen el oligopolio o el monopolio, el control de la actividad que están. Tienen mercado cautivo, pensar en el mercado pero estás en el mercado de la harina, del aceite, del fideo, del arroz, de la yerba mate, de la carne, de la leche, de todos sus derivados, de la nafta, del gasoil, de la electricidad, todos ellos tienen mercados cautivos. Y esos mercados cautivos les permiten fijar precios, y esos precios utilizar esa plata para ganar plata, inclusive ganan plata en el sistema financiero, porque el sistema financiero, como el Estado se tiene que endeudar colocando títulos, sobre todo el CAP y BONCAP, de CAP. Decime si soy muy pesado, si es muy pesado... Para nada, eso es lo que yo te quería decir. ¿Eso es como una emisión encubierta o no? En realidad no necesitan ni siquiera emisión encubierta, porque ellos absorben ese capital. Lo que están teniendo es que ese excedente lo colocan en LECAP y BONCAP. LECAP son letras capitalizables. El Estado es mentira que tiene superávit fiscal. Tiene déficit fiscal, no puede pagar la totalidad de los ingresos. La deuda es tan grande. La deuda reconoció ahora el gobierno que de 483 mil millones de dólares. Recordemos que cuando se fue el inútil de Alberto Fernández, la deuda era de 370 mil millones. Cuando se fue Cristina Fernández en el 2015, la deuda era de 220 mil millones de dólares. Pero en el 23, después los más de 100 mil millones de dólares que tomó, Macri, que nunca se investigó dónde están. Otro de los favores que se le hizo al Fondo Monetario Internacional, que le hizo Milei, fue que la Procuración del Tesoro, que la querellante contra el fondo, porque el fondo en su carta magna tenía que haber auditado cuál era el destino de la plata que ingresó, los más de 100 mil millones de dólares que ingresaron, de los cuales 56 mil son préstamos de fondo, ingresaron a la Argentina. Tenía que haber auditado dónde se fue esa plata, no lo hizo. O sea, ¿y qué hace Milei? Saca a la Procuración General del Tesoro como querellante. Pero volviendo a la pregunta tuya, acá hay empresas que tienen mercado cautivo, forman precios,
aprovechan ese excedente económico que tienen y colocan en títulos públicos, sobre todo en el CAP y no CAP, financian al Estado, a altas tasas que vamos a pagar todos nosotros. No es que la paga Caputo, no la paga Federico Furiate, que es el actual secretario de Finanzas, la paga vos, yo y todos los que me están viendo, escuchando, pagamos nosotros esas tasas. Y esas altas de interés se van pasándose a dólar. Es más, como el dólar está atrasado, y ellos plantean que el dólar va a estar atrasado por bastante tiempo, ellos plantean eso, se endeudan en dólares. Esta ficción que estamos teniendo ahora, ¿por qué el dólar hoy está a menos de 1.400 pesos? Está que el 24 de octubre del 2025 estaba a 1.526 pesos, era el precio oficial del dólar, tipo de cambio vendedor. Y hoy ni siquiera llega a 1.400 pesos y se ahorró a 1.395 pesos. Ni siquiera bajó un 9%. ¿Por qué? Porque se endeudaron las provincias. La ciudad de Buenos Aires, la provincia de Entre Ríos, la provincia de Santa Fe, la provincia de Córdoba, se endeudaron las provincias, se endeudaron las empresas. Desde el 26 de octubre hasta el 31 de marzo, la deuda de las empresas y las provincias, sobre todo las empresas, suman 10.800 millones de dólares. Ese aumento de la oferta por deuda, no es por superávit comercial, que también está, no es por superávit financiero, es por deuda. Se toma deuda por 10.800 millones de dólares y esa deuda hace que haya una abundancia de dólares en la coyuntura, pero deuda que vas a tener que pagar. Es una deuda que tenés que pagar, no es que te la regalaron a la plata, vos vas a tener que pagarla y con creces. No es como la jubilada que le dieron al crédito a Dornis. Exacto. No tenemos el país no va a tener ese beneficio. Lo que quiero decir es que hay una aparente ficción, como dijiste vos bien en tu introducción, una ficción de esta economía donde aparecen dólares baratos, pero por deuda, después hay que pagarlo. Y todos sabemos cómo lo va a pagar el Estado Nacional. Y las provincias están al pie de la cordillera de los Andes, las provincias que en forma obsecuente acompañaron a Caputo y a Milei en la llamada semana en Nueva York, el 9 al 11 de marzo del 2026. Las reuniones se hicieron en dos bancos, el JP Morgan, en el Bank of America, y se cerró después en el consulado argentino en Nueva York. Bueno, estos provincias, estas 10 provincias son las que están al pie de la cordillera de los Andes y son las que propiciaron la modificación de la ley 26639, que es la que protege nuestros glaciares y periglaciares. Estas provincias también van a vender sus, como ya por la Constitución Nacional, la provincia administra, por ejemplo, San Juan administra 2 minas enormes. El Vicuña Cor, que es un proyecto que hace una empresa que es la minera más grande del mundo, por un nivel de activos, se llama BHP, es de origen australiano, pero es la minera más grande del mundo. BHP, junto con una empresa de origen canadiense, se llama Lundin Mining, tienen Vicuña Cor. Vicuña Cor es para explotar a 4.000 metros a nivel del mar, en plena cordillera, rompiendo glaciares, por eso propiciaron una ley, rompiendo manchones de agua, contaminando el agua con cianuro y con otros elementos químicos, porque ellos llaman esto de explotación a cielo abierto. Yo soy tucumano de nacimiento. De chico, conozco Andalgalá, tengo 72 años, cuando tenía 8, 9, 10, 12 años. Fui varias veces a Andalgalá porque mi mamá era maestra y tenía una compañía de trabajo que era maestra, que era de ahí, de apellido Lea, la Morocho Lea, ni el nombre me acuerdo, Morocho Lea. Bueno, íbamos a Andalgalá, cruzábamos la cuesta del Clavillo, que es hermosísima, entre paréntesis, se muestra la rica, mejorado, falta todo asfaltado. Bueno, íbamos a Andalgalá y sacamos el agua del río y hervíamos, la comida la hervíamos con el agua directamente al río. A los animales le daban gallinas, cabras, le daban el caballo, le daban el agua del río. Hoy es imposible, ¿por qué? Porque otra empresa minera, Glencore, también de origen suizo, hoy con capitales sobre todo de BlackRock, dinamitó la montaña que estaba sobre el río Andalgalá. La dinamitó, lo que se llama Bajo de la Lumbrera, la dinamitó. Hizo un cráter hacia abajo enorme, un cráter enorme, pasan los camiones en cada circuito del cráter, para que vean lo enorme que es. Hicieron de esas rocas, hicieron rocas mucho más pequeñas, y después las separan, el cobre y el oro, que es lo que le interesa a ellos, en el caso del Glencore y Andalgalá, con cianuro y con otros mercurio y otros minerales para separarla al cobre y al oro del resto de los minerales. Eso le llaman ellos explotación del cielo abierto, contaminado el agua. No lo digo yo, lo dice el mismo CONICET, que envió sus estudios a estudiar el agua del río Andalgalá, que está altamente contaminada. Esto es lo que se va a hacer en todo el país. Entonces la deuda que tiene la provincia la van a poder pagar con eso.
La nación también va a poder pagar la deuda, pero dando los recursos que nos pertenecen a todos nosotros. Entonces, estamos en una política suicida de endeudamiento. ¿Sí? ¿Quién la va a pagar? Los recursos naturales que tenemos que le pertenecen al pueblo argentino. Artículo 40 y 41 de la Constitución Nacional de la reforma del año 1994. En realidad tenía otro número, pero viene desde 1853. El artículo 40 y 41 actuales vienen de 1853 y los dos dicen, el artículo 40 dice que los recursos naturales pertenecen al pueblo argentino, no a sus tramitadores, ni nacionales ni provinciales. No a sus tramitadores, tampoco a los legisladores, sean senadores o diputados que representan, pero no es el pueblo argentino. Se tendría que, el artículo 41 dice que se tendría que haber hecho una consulta vinculante, haciendo una propuesta de difusión de cuál es el problema, explicarle a la población cuál es el problema y hacer una consulta popular vinculante si se quiere. Por eso esto va a llamar a juicio, por eso el gobernador de La Pampa, en forma muy inteligente, se va a presentar con el judicial diciendo que viola todos los artículos y viola tratados internacionales que la Argentina firmó en la jurisdicción, yo no soy abogado, pero en lo jurídico, la Carta Magna, la mayor ley, y la Carta Magna que es la Constitución Nacional. Después tiene rango constitucional los acuerdos internacionales como este que cita el gobernador de la provincia de La Pampa para hacer la demanda judicial correspondiente en contra de la modificación de la ley 26639, que es la ley de protección de glaciares y periglaciares. Y después vienen las leyes. Quiere decir que acá ellos van a poder avanzar, pero no van a estar exentos de juicio. Por supuesto, con la justicia argentina no tenemos garantía de nada. Con la justicia argentina no tenemos garantía de nada, pero ellos van a tener que responder a los juicios que se va a hacer, y el primero que comenzó fue el gobernador de La Pampa. Entonces, acá tenemos una brutal pobreza de la población está muy endeudada, las familias y las empresas, con tasas altas de interés. En economía esto se llama inconsistencia macroeconómica. ¿Cuál es la inconsistencia macroeconómica? Vos tenés un índice de precio consumidor que es mentiroso, pero dice que creció un 3,4%. Pero vos tenés que la tasa de interés que le cobran a las empresas por descubierto o que le cobran a las familias por la tarjeta de crédito es una tasa de 6 o 7% mensual. Vos tenés una inflación del 3,4%, las tasas de interés te cobran van del 6, 7 o más por ciento mensual, un descubierto de una cuenta corriente, cuando te financiás con la tarjeta de crédito. Las familias se endeudaron para pagar la tarjeta de crédito, ahora no pueden pagar la cuota de crédito y la tarjeta de crédito se vuelven a endeudar. Entonces tenés acá un sector social muy endeudado, pequeñas y medianas empresas, ligadas al mercado interno. Muchas ya están en concurso, otras ya cerraron, otras están suspendidas de personal, otros ya han echado personal. Acá tenemos, según lo que dice la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, el contrato de Santa Marta, la industria despidió más de 100.000 personas, se perdieron más de 100.000 puestos de trabajo solamente en la industria, sumar el comercio, la construcción, o sea, estamos cerca de los 270.000 puestos de trabajo, no empleo, puestos de trabajo, o sea que no se volvió a reemplazar ese puesto de trabajo, o porque se perdieron turnos de trabajo, o porque se cerró la empresa, o la cerró especialmente, o fusionó locales, o lo que sea, pero vos tenés pérdida de puestos de trabajo, más de 270.000 puestos de trabajo que esa gente no consume, o consume mucha menos. Bueno, Arachanga, pero consume mucho menos. Entonces acá hay una caída del consumo, al caerse el consumo se cae el nivel de actividad. Entonces, por más que el imbécil que tenemos como presidente, Milei, digan que la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, AmCham, en el día de ayer, que iban a seguir con la motosierra, iban cortando el sector público, sacándole funciones al Estado, etcétera, etcétera. Por más que Caputo haya acordado con el Fondo Monetario Internacional en seguir reduciendo el gasto público, por más que reduzcan el gasto público, van a seguir teniendo déficit fiscal porque la magnitud de la deuda es tan grande, porque ya tenemos una deuda de 483.000 millones de dólares. Esa deuda venga por año 20 o 25.000 millones de dólares de interés. 20, 25, y ellos tienen como máximo en todo el año un superávit primario, ya antes de pagar la deuda de 9.000 o 10.000 millones de dólares. Te das cuenta que se van acumulando 15.000 o 12.000 o 15.000 millones de dólares por año, se van acumulando la deuda. Decime si es muy pesado, si se entendió. No, queda muy claro y queda muy claro que hay un concepto que hay que sostener, que los fraudes no se pagan. Esta deuda fue tomada en fraude de todo nuestro pueblo argentino y va a haber que dar una lucha por la independencia. Es triste porque la lucha por la independencia siempre es una lucha con muchos sacrificios.
pero no queda otro porque nos están sometiendo de una manera terrible. Y vos fíjate que vos, ¿sabés? Este es un programa que hacemos, es conscriptos que servimos en Malvinas durante la guerra. Yo serví en Witness Ridge. Y vos sabés que las mineras que vos hablás son del Commonwealth. Vos sabés que nosotros le dijimos en el anterior gobierno, ojo con las mineras que son del Commonwealth, porque Gran Bretaña tiene parte a veces en ella y se lleva la plata para reforzar la base en el sur, que tienen para ese sistema de seguridad que hay en torno a toda nuestra región. Los Estados Unidos tienen el Pacífico, en el Paraguay, ahora van a quizás tener en Tierra del Fuego, y Gran Bretaña tiene el Atlántico Sur asignado, y ahí nos tienen encerrados y nos quieren saquear, los hackean a Brasil, y los demás estamos todos luchando como podemos, algunos con payasos como Milei, ¿no es cierto? Yo lo veo a Milei como una especie de científico loco que quiere que la realidad entre en sus ideas pobres, en sus pobres ideas, en sus maquinaciones, quieren que la realidad le responda, y son ideas tan pobres, tan pequeñas, que le hace daño a nuestro pueblo de una manera bestial. No sé cómo lo ves vos. Mirá, pero es idiota es funcional al poder económico que está detrás. Fíjate los favores que le ha hecho al capitalismo argentino. Por un lado sacó, apenas primero empezó con un DNU 70/23, que le dio facultades para hacer todo, facultades omnívoras, cosas que también está prohibida por la Constitución Nacional. Por el artículo 29, el Congreso no le puede delegar facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo como le delegaron por el DNU 70/23. Pero después ese DNU lo convirtió en una ley, que es la ley 27.742, donde tiene el RIGI. El RIGI es el régimen de incentivo de grandes inversiones. Es un sistema feudal. Las empresas que se adhieren a este sistema, al quinto año no tienen obligación de liquidar las exportaciones. En el país no pagan más derecho de exportación. Además no tienen obligación de abastecer el mercado interno. O sea, es la justicia que utilizan la justicia extranjera. Ellos pueden elegir el fuero judicial. No es que la justicia argentina sea confiable, pero inclusive pueden elegir el fuero judicial extranjero. Todas estas facultades se las da la ley 27.742, firmada cobardemente por 134 diputados y 37 senadores. La vicepresidenta de la Nación, que es senadora, la presidenta del cuerpo del Senado, Victoria Villarroel, tuvo que desempatar porque habían empatado 37-37 y tuvo que desempatar ella. Los 37 senadores, entre ellos está Edgardo Cuellar, que ahora está detenido en Paraguay, porque lo encontraron con $200.000 y no podía justificar de dónde los obtuvo. Y Edgardo Cuellar, lo que tiene acá, es otra ley que le pichan a ellos, sacaron una ley que ellos llaman inocencia fiscal, por lo cual vos no tenés que decir cuál es el origen de tu fondo. Eso viola, inclusive tratados internacionales. Hay un organismo que se llama GAFI. Sí. Ese GAFI se fiscaliza que no se laven activos. Esta ley de inocencia fiscal lo viola flagrantemente. O sea, no solamente los legisladores que aprobaron todos estos engendros, inclusive ahora de inocencia fiscal, porque es ley, los senadores y diputados que votaron la ley 27.741 de tal RIC, los que votaron la ley de inocencia fiscal, violan nuestra Constitución Nacional porque delegan facultades del Poder Ejecutivo, sino que inclusive no cumplen con tratados internacionales, por ejemplo, que la Argentina firmó en el GAFI, en ese grupo de asistencia financiera internacional contra el lavado de activos. También le dio la ley de reforma laboral, que es prediluviana, ante el peronismo. Le beneficiaron, después de pedir la carta, crearon un fondo de asistencia laboral que la van a pagar los jubilados. Para echar gente, no te van a indemnizar la empresa, van a crear un fondo que va a administrar un agente bursátil. Esto viola hasta el derecho de propiedad que nuestra Constitución defiende, viola el derecho porque la plata del trabajador lo va a administrar un tercero, si pierde plata, mala suerte, le perdió plata. ¿Se da cuenta del grado de locura que estamos mostrando? Eso también viola el principio de la Constitución Nacional, que es el derecho de propiedad. Y también sacó esta ley de glaciares, que es la peor de todas, porque con lo otro podemos, un desastre lo podés frenar en algún momento. Después hacer. Pero ¿qué hacemos cuando rompan los glaciares nuestros? Cuando Vicuña Corp, que es esta empresa que va a utilizar en San Juan, va a explotar las minas, dos minas enormes, una se llama Filo del Sol y la otra José María, minas de cobre enormes en San Juan, rompa los hielos y contamine el agua. Eso no tiene marcha atrás. Es más, ahí también está en San Juan la mina de Valedero. Esa mina de Valedero la administra la ex Barry Gold, que ahora se llama Barry Mining.
La Barry Gold, ahora Barry Mini, en Chile, ¿cierto?, con el gobierno de Boric, fue obligada por la Corte Suprema de Justicia chilena a cerrar la explotación de la mina Pascualama porque estaba contaminando el agua. Demostraron que contaminaba el agua y la obligaron a cerrar. Va a venir acá, va a explotar Pascualama de este lado, ya está explotando Valedero sin ningún tipo de miramiento. Ahora va a explotar también Pascualama, pero el lado Pascualama está al límite entre San Juan y Chile, lo va a utilizar del lado nuestro. O sea, estamos ante un gobierno de cipayos y de traidores, de vendepatrias, empezando por Milei. Caputo, todos estos tipos, todos estos tipos vivían y van a volver a vivir en Manhattan. Caputo trabajó 13 años en el JP Morgan. Vladimir Wernicke, el vicepresidente del Banco Central, 17 años. El presidente del Banco Central, Santiago Bauchili, 16 años. El actual canciller, Pablo Quirno, 16 años. Son todos empleados del JP Morgan. Estos son verdaderos agentes infiltrados en el campo nacional y popular. Está en un gobierno que estima a la población en una gran ignorancia, lo votan. Sacaron, no la primera vez que lo votaron, la segunda vez, la elección del 26 de octubre, sacaron 9.350.000 votos. O sea que hubo empleados públicos, jubilados, amas de casa, jóvenes desocupados que lo votaron. O sea, estamos en un grado de falta de conciencia en nuestra población, de falta de amor a la patria. Alienación, dirías, ¿no? No te escuché, ¿qué, Héctor? Alienación, dirías. Como una alienación. Por eso, exacta, una alienación total. Héctor, vos luchaste con el arma en la mano defendiendo nuestra patria. ¿Cómo te debes sentir vos, los que lucharon con el arma en la mano defendiendo nuestra patria? Olvídate. Cuando ves este grado de cobardía y de ni siquiera respetar nuestros más sagrados valores. Y es más, yo te voy a contar, no quiero apabullar a la audiencia. No, pero mira, estás haciendo una radiografía del saqueo que es espectacular, con nombre y apellido, está espectacular, te lo agradezco, porque la gente nuestros compatriotas desconocen estos detalles tan importantes. Mirá lo que te voy a contar ahora, mirá lo cruel de este gobierno. El gobierno del mes de abril eliminó un plan que se llama Volver al Trabajo, que beneficiaba a 900.000 personas con una pensión miserable de 78.000 pesos por mes. En el gasto público eliminaron el plan Volver al Trabajo, dejaron 900.000 personas que reciben asistencia miserable de 78.000 pesos por mes. Este gobierno que hace eso, sin embargo, permite comprar dólares para que lo cubren. Esto es fácil ver. Google, te metes en Google, pones BCRA, el BCRA tiene 6 solapas. Una se llama Balance Cambiario de la República Argentina. El balance cambiario del Banco Central de la República Argentina generalmente es mensual, generalmente la página 5, cuadro 1. Página 5, cuadro 1 del balance cambiario del Banco Central de la República Argentina. La cuenta se llama Personas Humanas. Yo tomé yo por mi trabajo yo lo sigo todos los meses, pero sumé desde enero, no puede tomar diciembre porque hasta el 10 de diciembre estuvo Alberto Parrante, pero desde enero del 24 hasta el 28 de febrero del 26, que es el último dato disponible de febrero, jugaron 48.976 millones de dólares. Jugaron personas humanas, ya vamos a ver quiénes son las personas. Personas humanas compraron 48.976 millones de dólares y lo sacaron del circuito. Es mentira que no tengo plata. Vos le cerrás, le eliminás Volver al Trabajo, que es una pensión miserable de 78.000 pesos a 900.000 personas, le permitís, porque hubo quien compró estos 26 meses, desde el 2 de enero del 24 hasta el 28 de febrero del 26, que en 26 meses compró 100.000, 10.000 dólares, pero ¿quién compró 49.000 millones de dólares? Para ser más exacto, 48.976 millones de dólares. Las grandes empresas, estamos diciendo, los grandes beneficiados de esto, los dueños de Pagal de Arcor, los Roca de Techín, los Armetian de la Compañía General de Combustible, los Bulgeroni de Panamerican Energy, los Constantini de Teodorico Rieplatense, los Pérez Compán de Molido de la Plata, los dueños de los grandes bancos, el Banco Galicia, los Britos del Banco Macro, los Escazani, los Ayerza, los Lalor, los Brown, Armando y Federico Brown del Banco Galicia. Todos ellos son los que más compraron estos 48.926 millones de dólares y los sacaron del país. La cuenta no es mentira, nosotros creamos riqueza, pero se la apropian ellos y se la llevan. Y nosotros le pagamos los altos precios cuando vas a consumir un kilo de carne, un litro de leche, lo que vos quieras, un litro de nafta o de gasoil, la electricidad de tu casa, de gas, lo que vos quieras, te cobran ellos una factura extraordinaria, mucho mayor
con esa diferencia van y compran títulos públicos para hacer rentabilidad de títulos públicos, y después los títulos públicos los pasan ahora y se los llevan sin ningún límite. Antes, por lo menos, el inútil Alberto Fernández había puesto un impuesto, llamado impuesto país, impuesto era un impuesto solidario, la sigla, el impuesto país, que tiene una alícuota del 25%, por lo menos sobre estos casi 49 mil dólares le habían quedado al Estado el 25%. ¿Qué dice el imbécil? ¿Qué dice el Vendepatria? ¿Qué dice el Anchan? Vamos a seguir reduciendo impuestos. ¿A quién le reduce impuestos? A él. Yo sigo pagando el IVA, soy monotributista, sigo pagando el monotributo, me la ajustan, sigo pagando el IVA, tengo un auto 2008, sigo pagando el impuesto al 2008, ni siquiera me condonan, con eso de la ciudad de Buenos Aires, ni siquiera me condonan que es un auto que anda como el dueño, como puede. ¿Cómo puede? Una semana viendo mal. Bueno, como anda el dueño, anda el coche, y sin embargo tengo que seguir pagando impuestos para mantenerlo al auto. O sea, todo es un despropósito de la población. Sí, te agradezco tanto que hayas este detalle que has hecho de todo. Parece un estado casi, uno podría decir, no creo que en esta época de virtualidad sea tan fácil, porque esos 9 millones de votos que tuvo son consecuencias de la virtualidad en buena medida, de una realidad que se forja de manera ficticia y que luego se vende a través de las redes, y hay capas jóvenes de nuestra sociedad que son muy sensibles a eso. Entonces la virtualidad hace que la realidad quede en otro rango. Vos sabés que esto que vos estás describiendo, impuestos para las clases medias y los pobres, y excepciones para los ricos, es la base histórica de las revoluciones. Es increíble. Y vos no podés plantear una revolución acá, pero es la base histórica de las revoluciones. Así nacieron las revoluciones. Le ponían todas las cargas a las clases industriosas y a las clases bajas, y las clases ricas estaban exentas de toda. Es increíble la descripción que vos haces es esa. Y te voy a dar un dato más antes de terminar y saludarte y agradecerte mucho todos estos datos. Para peor le entregaron el Atlántico Sur. El 24 de septiembre del 2024, Milei mandó a Mondino a Nueva York a entrevistarse y hacer una declaración conjunta con el secretario de Relaciones Exteriores del Reino de Gran Bretaña, David Lammy, y esa declaración conjunta dice que Argentina impulsa el desarrollo del Atlántico Sur. ¿Qué significa? El Atlántico Sur, de hecho, militarizado, está en manos de los británicos. Entonces Argentina está de acuerdo que se inicie la explotación en el Atlántico Sur, pero es unilateral y la van a hacer Navita Petroleum y Rob Hopper. Entonces lo que hizo es igual que Forador y Duncan, que también fue una entrega, y es ni más ni menos que decirle, bueno, británicos vayan por el mundo pidiendo capitales, total Argentina está de acuerdo con la explotación del Atlántico Sur. Y no es lo único, le quieren dar una escala en Córdoba, con lo que abaratan los costos de ocupación, y dejaron de lado inconstitucionalmente el tema de la soberanía. O sea que ha sido una entrega total. Y muchos dicen, no, pero hace el reclamo, flaco, entre estados. Son los acuerdos lo que cuentan, no lo que dice Milei, que además cuando abre la boca se le nota enseguida que es filo británico. Así que te digo que esa parte de la riqueza también la entregaron, Horacio. Seguro, estoy seguro. Héctor, este es un gobierno de vendepatria. Si el pueblo argentino no toma conciencia en la mano, trabajan para el capital financiero de Manhattan. El mismo Milei se dice el presidente más sionista del planeta. Él se dice. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen los abogados. Se va a ir a festejar la independencia de Israel. Bueno, ¿vos lo viste festejar el 9 de julio como debe ser? Ojalá que lo reciba a volar. Ojalá que lo reciba a volar. Y ahí recibe. Seguro. Te mando un abrazo fuerte y gracias por ser tan claro y tener esa capacidad de manejar tantos datos. Como compatriota te lo agradezco y te mando un abrazo fraternal. Gracias, Horacio. Te agradezco yo que me quede participar en tu programa. No, muchísimas gracias. Y a toda la Radio Rebelde. Gracias.